Dicen que detrás de cada gran fortuna hay un secreto. En este canal los descubrimos todos. Bienvenidos a Secretos de las Grandes Fortunas. Empecemos. La fortuna de la familia Kellogg se cimentó en el desayuno, pero los famosos copos de maíz tienen un origen inesperado. Fueron concebidos para mitigar el deseo sexual. Esta dinastía fue fundada por dos hermanos, John Harvey Kellogg y Will Keith Kellogg. John Harvey, un renombrado cirujano y un hombre profundamente religioso, consideraba el autoabuso como la raíz de todas las enfermedades. Por ello, inventó un cereal insípido como una prescripción médica destinada a purificar el cuerpo. Su hermano menor, Will Keith, un hombre pragmático que vivió a la sombra de su hermano mayor, no tenía interés en la salvación de las almas, sino en el beneficio económico. Will se apropió de la invención de su hermano y realizó una acción estrictamente prohibida. Le añadió azúcar. Esta es la crónica de los Kellogg, una guerra implacable entre dos hermanos, nacida de los celos y el fanatismo, que transformó permanentemente el desayuno en Estados Unidos. La alimentación. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. Que buscaba curar el pecado, la dinastía Kellogg y toda la industria cerealista estadounidense surgieron de la improbable conjunción entre el fervor religioso y el malestar gastrointestinal. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, una religión estadounidense emergente a mediados del siglo XIX, se caracterizaba por su creencia en la inminencia de la segunda venida de Cristo. Ellen G. White, cofundadora y profeta de la Iglesia, enseñó que para preparar sus almas para este evento, los adventistas debían primero purificar sus cuerpos. Este movimiento de reforma de la salud, como ella lo denominó, constituía una doctrina holística radical. White predicaba que el cuerpo era un templo para el Espíritu Santo y que contaminarlo con carne, alcohol, cafeína o tabaco era un pecado. Abogaba por una dieta vegetariana estricta, hidroterapia y, crucialmente, un rechazo a los desayunos copiosos, grasos y cárnicos predominantes en aquella época. En 1866, los adventistas establecieron una pequeña clínica en dificultades en Battle Creek, Michigan, con el propósito de aplicar estos principios. Se le conoció como el Instituto de Reforma de la Salud Occidental. Durante una década, la institución languideció bajo la dirección de creyentes bien intencionados, pero sin formación médica. El primer miembro de la familia Kellogg en ingresar a este ámbito fue John Harvey Kellogg, nacido en 1852. John era el hijo brillante, excéntrico y favorito de una familia adventista local. Fue un protegido de Mustientos, la propia Ellen G. White, quien percibió en el joven e intensamente ambicioso John el instrumento perfecto para otorgar legitimidad médica a su fe. Los líderes de la Iglesia reunieron fondos para financiar la educación médica de John en las mejores instituciones del país. En 1876, el doctor John Harvey Kellogg, de 24 años y ya un cirujano completamente acreditado, regresó a Battle Creek y se le otorgó el control total del Instituto de Salud. Inmediatamente lo rebautizó como Battle Creek Sanitarium y lo transformó de una pequeña clínica a un spa de salud de fama mundial y multimillonario. El sanatorio, conocido coloquialmente como el SAN, no era un hospital, sino una teocracia de la salud, con el Dr. John como su figura central. Era una fuerza incansable, un cirujano brillante, un inventor prolífico y un showman carismático. Expandió el sanatorio de una modesta granja, con 20 pacientes a un complejo, de lujo con 1.200 pacientes, un palacio dedicado a la hidroterapia, el ejercicio y la vida biológica. Personajes ricos y famosos acudieron en masa a él, incluyendo presidentes, magnates de la industria como Henry Ford, estrellas de cine y miembros de la realeza europea. Llegaban a Battle Creek
para ser curados por sus métodos radicales y a menudo peculiares. La filosofía del Dr. John era una interpretación estrictamente medicalizada de la doctrina adventista. Creía que casi todas las enfermedades humanas, desde la tuberculosis hasta la locura, eran causadas por la autointoxicación originada en el intestino. La dieta estadounidense del siglo XIX, rica en carnes saladas, grasas y alcohol, se estaba, en su opinión, pudriendo en los intestinos de la población, generando toxinas que se filtraban en el torrente sanguíneo. Sin embargo, el Dr. John, como detalló en su exitoso libro Hechos sencillos para viejos y jóvenes, que vendió 500.000 copias, también estaba obsesionado con una fuente más pecaminosa de enfermedad, la masturbación. Este enfoque era un producto de la histeria médica victoriana en torno a la sexualidad. Creía fanáticamente que el autoabuso era el gran mal contaminante de la época, un hábito que conducía a la locura, la epilepsia, la ceguera y la decadencia total de la fuerza vital. Todo su régimen en el sanatorio estaba diseñado para combatir estas dos aflicciones. Prescribía ejercicio riguroso y extenuante. Desarrolló la hidroterapia, sometiendo a sus adinerados pacientes a docenas de tratamientos de agua diferentes, a menudo dolorosos, como enemas de agua helada, duchas de alta presión y baños perpetuos. Y lo más importante, prescribía una dieta vegetariana insípida. Su objetivo era crear un alimento anafrodisíaco, tan puro y poco estimulante que no encendiera las pasiones animales. Esta fue la búsqueda central de su vida. Inventar un alimento que fuera fácilmente digerible y tan insípido que actuara como un antiafrodisíaco espiritual y físico. Durante años, sus pacientes se vieron obligados a consumir su primera invención, el cebak, un pan 2 veces horneado, duro como una roca, que requería ser remojado en agua para poder masticarlo. Era la comida como penitencia. Mientras el Dr. John edificaba su imperio médico, su hermano menor, Will Keith Kellogg, vivía ensombrecido por su figura. Nacido en 1860, Will era considerado el fracaso de la familia. Carecía del deslumbrante intelecto y el carisma de su hermano. Abandonó la escuela y en 1880 aceptó un trabajo manual de $6 a la semana en el sanatorio de su hermano mayor. Era, en esencia, el sirviente personal, el encargado de mantenimiento y el gerente comercial de John. Durante los siguientes 26 años, la vida de Will Kellogg fue de humillación tranquila y constante. El Dr. John, el rey de Battle Creek, trataba a su hermano menor con abierto desprecio, refiriéndose a él como Willy el lacayo, o simplemente el conserje. Will se veía obligado a realizar toda clase de tareas, desde la contabilidad y la gestión del correo, hasta, como recordaría amargamente más tarde, tomar notas para el Dr. John, mientras éste se encontraba en el inodoro. Nunca se le reconoció su mérito, rara vez se le aumentó el salario, y se le menospreciaba constantemente por su falta de educación formal. Era un hombre discreto, silencioso, con bigote, que se movía por los pasillos del palacio de su hermano, con los bolsillos llenos de cuadernos y la mente cargada de un resentimiento latente acumulado durante décadas. Will no era un visionario, era un pragmático. Dirigía las masivas operaciones comerciales multimillonarias del sanatorio con una eficiencia meticulosa y austera, mientras su hermano, el genio, derrochaba dinero en nuevas máquinas de ejercicio y grandes expansiones. Crucialmente, Will era quien estaba al frente de la Battle Creek Toasted Flake Company, el pequeño negocio subsidiario que producía los alimentos saludables patentados del sanatorio. Era quien debía lidiar con las quejas sobre el cebak, un producto tan duro como una roca. En 1894, este resentimiento y su practicidad convergieron para producir un afortunado accidente. El Dr. John, como de costumbre, estaba obsesionado con crear un nuevo alimento digerible a base de trigo. Él y Will experimentaban en la cocina del sanatorio. Habían hervido un lote de trigo, pero una cuestión urgente los interrumpió. Cuando regresaron días después, el trigo hervido había comenzado a fermentar ligeramente. Estaban a punto de desecharlo, pero Will
el gerente frugal, insistió en que intentaran salvarlo pasándolo por los rodillos, como era su costumbre. Sin embargo, en lugar de formar una única lámina de masa gomosa, el trigo fermentado, al ser laminado, se descompuso en docenas de hojuelas grandes, delgadas e individuales. Intrigados, tomaron estas hojuelas y las hornearon. El resultado fue una hojuela tostada ligera, crujiente y sorprendentemente apetitosa. Representaba una mejora significativa sobre la Zebac, que causaba dificultad al masticar. El Dr. John estaba encantado, pues había encontrado su alimento médico perfecto. Era fácil de digerir y perfectamente insípido, ideal para combatir el pecado. Los denominó Gran Flakes. La historia, sin embargo, no concluyó allí. Según la leyenda de la compañía, los hermanos pronto aplicaron el mismo proceso al maíz, dando origen a los copos de maíz. Estos resultaron ser aún más crujientes y poseían un sabor a nuez más atractivo. El Dr. John solicitó una patente para el proceso de hojaldrado en 1895, únicamente a su nombre, y comenzó a servir las hojuelas tostadas a sus pacientes. Las hojuelas se convirtieron en una sensación. Los pacientes del sanatorio, acostumbrados a la severidad de su comida, de repente disfrutaban de lo que se les servía. Empezaron a llevarse cajas de hojuelas a casa de forma clandestina, lo que dio inicio a un pequeño pero creciente negocio de venta por correo dirigido por el siempre eficiente Will. Uno de los pacientes del sanatorio era Charles W. Post, un ambicioso hombre de negocios de Texas, de 40 años, que luchaba por salir adelante. C.W. Post había llegado al sanatorio en 1891, un hombre deshecho por una crisis nerviosa y problemas digestivos crónicos. Fue paciente del Dr. John durante casi un año, consumiendo la comida insípida, recibiendo las curas de agua y escuchando atentamente las conferencias del Dr. John sobre salud, digestión y el vasto mercado inexplorado de alimentos saludables. Post no fue curado por el sanatorio en el sentido convencional, sino que se marchó disgustado, pero con una nueva vocación. Había encontrado una oportunidad, y no era un paciente, sino un oportunista. Acababa de completar un estudio de mercado inmersivo de un año, financiado por su propia enfermedad. En 1895, C.W. Post fundó la Postum Cereal Company, más tarde Post Cereal Company, a poca distancia en Battle Creek. No era un inventor, sino un brillante imitador y comercializador. Lanzó su primer producto, Postum, un sustituto del café de grano tostado basado en una bebida saludable que había consumido en el sanatorio. Luego, en 1897, lanzó su obra maestra, Grape Nuts, una galleta crujiente, granulada y doblemente horneada, un plagio directo y mucho más comercializable del Zebac del Dr. John. Mientras el Dr. John se dedicaba a curar a los ricos, C.W. Post se concentraba en vender a las masas. Era un genio del marketing, un pionero temprano del poder de la sugestión. Sus anuncios de Grape Nuts eran obras maestras pseudocientíficas y charlatanescas, afirmando sin pruebas que su cereal podía curar la apendicitis, fortalecer el cerebro y conducía a un estado de bienestar. De vuelta en el sanatorio, Will Kellogg observaba con creciente y angustiosa frustración. C.W. Post se estaba convirtiendo en millonario vendiendo una versión inferior de sus productos. Entonces, Post atacó de nuevo. En 1904 lanzó el Ayas Mana, un nuevo cereal azucarado, que era en esencia un copo de maíz tostado. Había robado la mayor invención de los Kellogg. El producto fue posteriormente rebautizado como Post Toasties. La guerra del cereal había comenzado, y los Kellogg estaban en desventaja, ya que ni siquiera participaban activamente en el mercado. Will Kellogg, de 45 años y aún en la posición de lacayo, de cabello gris, finalmente estalló. Vio a C.W. Post ascender al trono de los cereales en Estados Unidos con sus productos. Se dirigió a su hermano, el Dr. John, y le rogó, le suplicó, que le permitiera tomar sus copos de maíz, los originales y superiores, y venderlos al público estadounidense. El Dr. John estaba horrorizado. Esta fue la gran y cataclísmica división
que definiría la dinastía. Fue una guerra entre el profeta y el pragmático. Toda la filosofía del Dr. John se basaba en el ideal adventista de salud y pureza. Su alimento era medicina. Se suponía que debía ser insípido. La idea de venderlo a las masas impuras como un producto comercial en lugar de uno médico ya era suficientemente mala. Sin embargo, Will tenía una propuesta aún más herética. Había estado experimentando en secreto en la cocina y había descubierto que al añadir una pequeña cantidad de azúcar a los copos de maíz, su sabor mejoraba infinitamente. Esta era la clave. El azúcar lo convertiría en una sensación nacional. Para el Dr. John, esto no era simplemente una modificación de la receta, era un pecado mortal. El azúcar, según la visión adventista y kelloggista, era un irritante, un estimulante, que inflamaba las mismas pasiones animales que él intentaba mitigar. Era, en su opinión, tan perjudicial como el alcohol o la cafeína. Se negó rotundamente, afirmando que no permitiría que su sagrado alimento médico antimasturbatorio fuera contaminado con azúcar. Este fue el momento en que Will Kellogg, tras 26 años de humillación, finalmente desafió a su hermano. Había ahorrado algo de dinero y encontró a sus propios inversores. En 1906 se separó del sanatorio, de su hermano y de la fe adventista. Fundó la Battle Creek Toasted Cornflake Company. Su primer acto de liberación, su primera gran rebelión contra su hermano, fue añadir azúcar al producto. El Dr. John quedó perplejo y furioso, no solo porque Will le había robado su producto, sino porque lo había pervertido. Inmediatamente demandó a su hermano. Esto inició una guerra legal de 12 años entre John y Will, por lo único que aún compartían, su propio apellido. El Dr. John, quien también había creado una pequeña empresa competidora, la Battle Creek Food Company, afirmó que él era el verdadero Kellogg y que el nuevo alimento azucarado del diablo de Will no tenía derecho a llevar el apellido familiar. Will, quien había pasado toda su vida escuchando que no era un verdadero Kellogg, ahora luchó con la desesperación de un hombre que reclamaba su propia identidad. La guerra del cereal se libraba ahora en dos frentes. Will Kellogg emprendía una guerra comercial pública contra su gran rival C.W. Post y una guerra legal privada y amarga contra su propio hermano, el Dr. John Harvey Kellogg. Este fue el crisol fraternal tóxico que forjó el imperio Kellogg, un imperio nacido de una peculiar obsesión religiosa con la digestión y el pecado, plagiado por un rival y luego perfeccionado por un hermano menor en un acto de profunda rebelión personal y comercial. La cuestión era, ¿quién era el verdadero dueño del nombre Kellogg? El año 1906 marcó la división de la dinastía Kellogg en dos, separando para siempre los mundos de la salud y el comercio. Cuando Will Keith Kellogg abandonó el sanatorio de Battle Creek, tenía 46 años, habiendo pasado 26 como el lacayo, discreto, invisible y humillado de su hermano mayor, la superestrella. Era un hombre que había sido objeto de burlas, mal pagado y sistemáticamente despojado del crédito por su trabajo. Su rebelión no fue solo una decisión comercial, sino un profundo acto de secesión personal. Era un hombre que reclamaba su propia vida. Fundó la Battle Creek Toasted Cornflake Company basándose en una única idea herética, la cual solo él, el hermano menor, comprendía. Su hermano, el Dr. John Harvey Kellogg, había inventado los copos de maíz con un propósito divino: ser un anafrodisíaco, un alimento médico diseñado para ser tan insípido que curaría el pecado de la masturbación y calmaría el tracto digestivo. La gran idea revolucionaria de Will fue el azúcar. Había experimentado en secreto en las cocinas del sanatorio, descubriendo que añadir una ligera capa de azúcar a los copos los transformaba, convirtiendo la penitencia en placer y una prescripción médica en un alimento para el desayuno. Para el Dr. John, esto no era solo un cambio de receta, sino un pecado mortal. El Dr. John era un fanático, un verdadero creyente en el Evangelio de la Salud Adventista del séptimo día de Ellen G. White. En su cosmovisión pseudocientífica, el azúcar
era un estimulante e irritante, no diferente de la cafeína, la nicotina o el alcohol. Creía que inflamaba las pasiones animales y contaminaba el alma, precisamente lo que toda su vida había tratado de combatir. Por ello, se negó rotundamente a permitir que su sagrado alimento médico antimasturbatorio fuera contaminado con azúcar. Este fue el cisma definitivo. Will Kellogg, el pragmático, estaba harto del dogma religioso de su hermano. Él preveía el futuro y sabía que el futuro era dulce. Su nueva compañía, financiada con sus escasos ahorros y algunos inversores cautelosos de Battle Creek, se fundó sobre este único acto de rebelión. Su primer acto de liberación, su primera gran afrenta a su hermano, fue añadir azúcar. El segundo fue prepararse para la guerra. Las guerras de los cereales no fueron una sola, sino dos. La primera fue una guerra comercial pública por la mesa del desayuno estadounidense, librada contra el genio del marketing Z.W. Post. La segunda fue una guerra privada, amarga y mucho más brutal, librada contra su propio hermano, el Dr. John Harvey Kellogg, por el control del apellido familiar. La batalla con su hermano comenzó casi de inmediato. El Dr. John estaba apopléjico. Furioso porque Will utilizaba su invención, se indignó aún más al ver que lo hacía bajo el nombre de Kellogg. El Dr. John, rey de Battle Creek y cirujano más famoso de Estados Unidos, se consideraba el verdadero Kellogg. Will, en su opinión, era solo el conserje que había robado la fórmula. En 1907, el Dr. John demandó a su propio hermano. Esto desató una feroz guerra legal de 12 años que consumiría a ambos hombres y costaría una fortuna. La cuestión central de la demanda era simple. ¿Quién era el dueño del nombre Kellogg? El argumento del Dr. John se basaba en el ego y la invención. Afirmó, con razón, que él era el inventor y el mundialmente famoso Dr. Kellogg del sanatorio. Él había creado la marca Kellogg de alimentos saludables, que vendía a través de su propia y mucho más pequeña Battle Creek Food Company. Argumentó que el nuevo veneno azucarado de Will era una falsificación y un uso fraudulento de su buen nombre. Pública y repetidamente calificó a Will de ladrón y traidor a la fe. El argumento de Will se fundamentó en el esfuerzo y dedicación puramente pragmáticos. Sostuvo que, aunque John fuera el hombre de las ideas, él había pasado 26 años en las trincheras, dirigiendo el negocio, gestionando los libros, perfeccionando la producción y, de hecho, construyendo el negocio de los copos por correo. Más importante aún, argumentó que el nombre Kellogg de su hermano estaba asociado con la medicina, los enemas, los sanatorios y las prescripciones insípidas y sombrías. Su Kellogg, en cambio, representaba un producto comercial, un alimento para las masas. La demanda se convirtió en una batalla psicológica por la identidad misma de Will. Había pasado toda su vida oyendo que no era un verdadero Kellogg, que era el aburrido lacayo. Ahora su hermano intentaba legalmente borrar su nombre del único éxito que había logrado. El contable silencioso y con bigote se transformó en un león. Invirtió las ganancias de su nueva empresa, no solo en publicidad, sino también en contratar a los mejores abogados de Michigan. No cedería. La batalla legal se prolongó durante más de una década, un reflejo de su odio fraternal latente. La batalla por Battle Creek se convirtió en un espectáculo local. El Dr. John, con sus vastos recursos y fama mundial, confiaba en aplastar a su hermano advenedizo. Sin embargo, en 1920, la Corte Suprema de Michigan emitió su sorprendente veredicto final. El tribunal falló completamente a favor de Will Kit Kellogg. El razonamiento legal fue una obra maestra del simple pragmatismo estadounidense. El tribunal dictaminó que si bien el Dr. John pudo haber inventado el proceso, Will había creado el negocio. Y, crucialmente, el tribunal afirmó que la propia firma de un hombre es su propiedad personal. Esta fue el arma secreta de Will. Desde su primera caja de copos de maíz en 1906, Will había colocado, en un golpe de genio del marketing, su propia firma, W.K. Kellogg,
en la parte frontal. Esto no era solo una marca, sino una declaración legal de independencia. No vendía los copos médicos del Dr. Kellogg, sino los copos comerciales de W.K. Kellogg. El tribunal estuvo de acuerdo. A Will se le concedieron los derechos comerciales exclusivos para usar el nombre Kellogg en los cereales. El Dr. John, el gran hombre, el rey, fue humillado. Se le prohibió legalmente usar su propio nombre en sus propios productos de cereales. Se vio obligado a cambiar el nombre de los copos de su compañía a marcas poco conocidas como Sanitarium Brand y Zebac. Will había ganado, recuperando legalmente su propia identidad de su hermano. La guerra legal de 12 años y $1 millón había concluido. Se dice que los dos hermanos nunca se reconciliaron completamente y murieron como amargos enemigos. Dos reyes en la misma ciudad que gobernaban dos imperios separados y enfrentados. El imperio de la salud de John y el nuevo y rápidamente expansivo imperio de ganancias de Will. Mientras esta amarga guerra familiar se desarrollaba en los tribunales, Will Kellogg libraba su segunda guerra pública contra el rey reinante de los cereales, C.W. Post. Post era el enemigo visible para Will, el expaciente, el ladrón que había tomado las ideas del Dr. John del sanatorio y se había enriquecido. Post era un genio de las estratagemas de marketing. Sus Grape Nuts fueron un éxito rotundo, gracias a salvajes anuncios pseudocientíficos que afirmaban que podían curar la apendicitis y la malaria, y, de manera más famosa, construir nuevas células cerebrales. Su imitación de copos de maíz, Post Toasties, ya dominaba el mercado. Will Kellogg, el tranquilo contable, ahora tenía que transformarse en un comercializador, y resultó ser un genio natural. No era un charlatán como Post, sino un constructor de marcas. Comprendió que para ganar no solo tenía que vender un producto, sino una idea. Invirtió cada dólar que poseía, no en su fábrica, construida en 1907, sino en publicidad. Lanzó las primeras campañas publicitarias nacionales masivas en la historia de Estados Unidos. Su estrategia fue brillante. Atacó el robo de Post, enfatizando su propia autenticidad. El lema era simple: los auténticos copos de maíz tostados. Colocó su firma en la caja como sello de autenticidad. También evitó las afirmaciones médicas salvajes e inverificables de Post, centrándose en cambio en la pureza, el sabor y la salud. Creó una de las mascotas más icónicas de la historia de la publicidad, la dulce niña del maíz. Sus cajas presentaban a hermosas mujeres de mejillas sonrosadas en campos de maíz sosteniendo su producto. Este no era el alimento saludable anafrodisíaco del Dr. John. Era un producto vibrante, saludable y sutilmente atractivo. La guerra de los cereales entre Kellogg y Post se transformó en una carrera armamentística publicitaria. Will fue pionero en la muestra gratuita, lanzando una campaña publicitaria nacional que incitaba a los clientes a guiñarle un ojo a su tendero y ver qué obtiene. Inventó el premio dentro de la caja de cereal, insertando el librito de imágenes en movimiento de la selva divertida, para dirigirse explícitamente a los niños. También se dirigió directamente a las mujeres con su famosa campaña «El miércoles es el día de la esposa», argumentando que los copos de maíz liberaban a las mujeres de la monotonía de cocinar un desayuno caliente y grasoso. La estrategia de Will Kellogg resultó ser un éxito rotundo. Estaba superando en marketing al propio comercializador. El público, percibiendo la autenticidad de su producto y prefiriendo su sabor azucarado, comenzó a abandonar los Post Toasties. Para 1920, el año en que finalmente ganó la demanda contra su hermano, Will Kellogg también había ganado la guerra contra C.W. Post. Post, quien sufría de depresión y enfermedad, se había suicidado en 1914. La compañía Kellogg era ahora el rey indiscutible de la industria de los cereales, controlando más del 40% del mercado estadounidense. Con sus dos grandes guerras ganadas, Will Kellogg, ahora con más de 60 años, comenzó a construir su imperio con seriedad. Poseía una antigua patente de su suegro para un nuevo tipo de cereal saludable, un producto desalvado de trigo puro. En 1916 lo lanzó como Kellogg's All Bran. Fue un éxito instantáneo.
había comercializado brillantemente el concepto de salud digestiva de su hermano para la regularidad, un eufemismo educado para las evacuaciones intestinales. En 1928 lanzó su siguiente gran innovación, Rice Krispies. Este fue un golpe de puro genio del marketing, ya que el principal punto de venta del producto era el sonido que hacía. En 1932, su agencia de publicidad creó las 3 mascotas más famosas de la industria: Snap, Crackle y Pop. Esta fue la traición final y definitiva al legado del Dr. John. El Dr. John había creado el cereal como una medicina para suprimir la estimulación. Will ahora vendía cereal como pura diversión, un estimulante ruidoso y con personajes de dibujos animados dirigido directamente a los niños. El crecimiento fue asombroso. Los ingresos de la compañía se dispararon, multiplicándose por 50. La pequeña empresa de $1 millón al año, en 1910, se había transformado en una potencia global de $50 millones anuales para 1940. Will, a diferencia de su hermano de mentalidad insular, era un globalista. Inició una expansión internacional masiva, construyendo su primera fábrica extranjera en Canadá en 1924, y ese mismo año abrió la segunda en Australia. Luego invadió Europa, inaugurando una enorme planta en Manchester, Inglaterra, en 1938. El sol, como se decía de los imperios, nunca se ponía en un desayuno Kellogg's. Su estrategia comercial se basaba en la integración vertical total. Controlaba los campos de maíz en Michigan y Nebraska, era propietario de las imprentas que fabricaban sus icónicas cajas rojas y verdes, y también poseía las agencias de publicidad. Controlaba cada paso del proceso, una estrategia que redujo sus costos en un 25% en comparación con sus rivales. Este dominio absoluto atrajo inevitablemente la atención del gobierno de Estados Unidos. La guerra del cereal no había generado competencia, sino un oligopolio. Para la década de 1950, los 3 grandes, Kellogg, Post y su nuevo rival General Mills, controlaban casi todo el mercado estadounidense de desayunos. El Departamento de Justicia y la FTC lanzaron investigaciones, acusando a las empresas de ser un monopolio compartido y de participar en prácticas anticompetitivas. Estos desafíos legales, que resurgirían en la década de 1970, fueron un testimonio del éxito total de Will. No solo había ganado la guerra del cereal, sino que la había concluido, dejando a unos pocos gigantes victoriosos para repartirse el botín. Cuando se retiró, Will Keith Kellogg, el lacayo, el conserje, era uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Había construido su reino de copos de maíz. No obstante, era un reino cimentado en una profunda tragedia personal. El hermano que le había dado el inicio era ahora su más acérrimo enemigo. La fe religiosa en la que fue criado había sido desechada por el lucro. El alimento saludable con el que comenzó era ahora una mercancía azucarada y adornada con dibujos animados. El capítulo irónico final de este cisma familiar se escribió en su filantropía. El doctor John Harvey Kellogg, el profeta, presenció cómo su propio imperio se desmoronaba. Su querido sanatorio, un templo de vida biológica, era un dinosaurio financiero incapaz de sobrevivir a la Gran Depresión. En 1942, el sanatorio se declaró en bancarrota y fue vendido ignominiosamente al ejército de Estados Unidos para ser utilizado como hospital militar. John Harvey falleció un año después, en 1943. Fue un hombre cuya visión médica fue en gran parte desestimada como charlatanería y cuyo legado empresarial fue un fracaso total. Will Keith Kellogg, el pragmático, tuvo la última palabra. En 1930, él, un hombre a quien se le pagaban $6 a la semana, estableció la fundación W.K. Kellogg. La dotó con la, por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Volvamos al tema. Mayor parte de su enorme fortuna
de $600 millones. Se convirtió, y sigue siendo, una de las fundaciones filantrópicas más grandes y poderosas del mundo. En un acto simbólico final de separación fraternal, la fundación de Will se dedicó no a las obsesiones religiosas o eugenésicas de su hermano, sino a la causa progresista y práctica de ayudar a los niños. Los dos hermanos, quienes habían librado una guerra legal de 12 años por su propio nombre, crearon dos legados separados y enfrentados que los sobrevivirían por siglos: el legado de fanatismo médico controvertido de John y el legado de un imperio industrial global azucarado de Will, los dos oscuros secretos de los Kellogg. La decisión de la Corte Suprema de Michigan en 1920 no fue solo un veredicto legal, sino un juicio de Salomón que dividió la dinastía Kellogg en dos. Fue el momento de la fisión que creó dos legados separados y enfrentados. Cuando Will Keith Kellogg ganó los derechos comerciales exclusivos sobre su propio apellido, había aniquilado legal y finalmente su identidad como el lacayo de su hermano. Ahora era Bloboka Kellogg, el fundador de la compañía Kellogg, un hombre libre para seguir su propio destino, y el doctor John Harvey Kellogg, el rey de Battle Creek, el hombre que creía ser el único y verdadero Kellogg, se quedó con su sanatorio, sus teorías médicas radicales y un profundo y amargo resentimiento. Las guerras de los cereales habían terminado. Los dos hermanos, que ahora gobernaban reinos separados y enfrentados, desde la misma pequeña ciudad de Michigan, pasarían el resto de sus vidas construyendo dos legados muy diferentes e igualmente sombríos. Este fue el gran cisma moral y ético de la familia Kellogg. Ambos hermanos, a su manera, construían imperios basados en profundos pecados y abusos. Will, el pragmático, edificaría un imperio global de azúcar, marketing y ganancias comerciales, un pecado contra el cuerpo sobre el que su hermano había advertido. Y John, el profeta, dedicaría sus años restantes a una cruzada pseudocientífica fanática para purificar la raza humana, una búsqueda construida sobre el abuso médico, el racismo y la eugenesia, un pecado contra la humanidad misma. El primer y más lucrativo pecado fue el del azúcar. Toda la rebelión de Will Kellogg se fundamentó en este único acto herético. La visión puritana original del Dr. John para los copos de maíz era que eran una medicina, un alimento insípido y anafrodisíaco, diseñado para prevenir la estimulación. El genio de Will fue transformarlo en una recreación, un alimento divertido, dulce y estimulante. Este único acto de añadir azúcar creó la industria moderna del desayuno. También, argumentarían los críticos, durante el siguiente siglo, abrió una caja de Pandora de crisis de salud pública. El Dr. John, en su fanático celo antiplacer, había acertado accidentalmente. El azúcar era un veneno, al menos en las cantidades que la nueva compañía de Will pronto desataría sobre el mundo. En las décadas de 1920 y 1930, la compañía Kellogg seguía estando, al menos públicamente, vinculada a la narrativa de salud de sus orígenes en el sanatorio. Los anuncios de copos de maíz, como se detalla en los informes de la Comisión Federal de Comercio, seguían centrándose en la salud, la vitalidad y el maíz natural. Sin embargo, Will, el pragmático, ya estaba sembrando las semillas de una estrategia diferente, dirigida no al adulto consciente de la salud, sino al niño que busca el placer. Su creación de Rice Krispies en 1928 y sus icónicas mascotas, Snap, Crackle y Pop, en 1932, fue el primer gran cambio. El principal argumento de venta del cereal no era la nutrición, sino la diversión, una experiencia sonora. Pero la verdadera traición final a la misión de salud llegó después del retiro de Will, cuando la compañía que él había construido estaba en manos de sus sucesores corporativos. En 1952 se lanzó el producto que representó la victoria total y definitiva del comercialismo de Will sobre el fanatismo de John: los Kellogg's Sugar Frosted Flakes. Esto ya no era salud, era caramelo disfrazado de desayuno. Y con ello llegó un nuevo vendedor amigable y profundamente manipulador: Tony el Tigre.
Esta fue la perfección de la estrategia de Will, iniciada con Snap, Crackle y Pop. La compañía ya no se dirigía a los adultos que compraban la comida, sino directamente a los niños que la exigían. La guerra del cereal había evolucionado. Ahora era una guerra psicológica por las mentes de los niños estadounidenses, librada en el nuevo y poderoso medio de la televisión. A lo largo de las décadas de 1950, 60 y 70, Kellogg, junto con sus rivales Post y General Mills, se involucró en una carrera armamentística del azúcar. Lanzaron Fruit Loops, Apple Jacks y Frosted Mini Wheats. Estos ya no eran productos de grano, eran sistemas de suministro de azúcar que a menudo contenían entre un 40 y un 50% de azúcar en peso. El pecado de Will Kellogg se había institucionalizado. La compañía Kellogg se había convertido en uno de los principales contribuyentes a la epidemia de obesidad estadounidense y a la crisis de la diabetes tipo 2, una acusación que los funcionarios de salud pública comenzaron a presentar con creciente fuerza a finales del siglo XX. La compañía que se había fundado para curar enfermedades digestivas era ahora una causa principal de enfermedades metabólicas. Los Centros para el Control de Enfermedades de UOU comenzaron, en las décadas de 1960 y 70, a observar el alarmante aumento de la obesidad infantil, una tendencia que se correlacionaba directamente con el incremento de estos alimentos para el desayuno, con alto contenido de azúcar y fuertemente comercializados. El gobierno, que había estado investigando el Cereal Trust por prácticas anticompetitivas desde la década de 1930, finalmente comenzó a actuar sobre el contenido de los productos. En la década de 1970, la FTC lanzó una investigación masiva de varios años sobre los tres principales fabricantes de cereales. La acusación ya no era solo de monopolio, sino de publicidad engañosa e injusta dirigida a niños. Los informes de la FTC de esta época eran condenatorios, acusando a las empresas de utilizar una sofisticada guerra psicológica, impulsada por dibujos animados para vender productos cargados de azúcar a niños que no tenían ningún concepto de nutrición. Alegaron que las implacables campañas publicitarias televisivas de la compañía, que costaban cientos de millones de dólares, eran injustas según la ley de la FTC porque explotaban la vulnerabilidad de los niños pequeños. La guerra del cereal, una vez librada por patentes y marcas comerciales, era ahora una batalla legal y moral por la salud de la juventud estadounidense. Este fue, entonces, el oscuro legado del pecado comercial de Will Kellogg. Había ganado la guerra contra su hermano, pero a costa del alma de la empresa. Pero mientras Will construía un imperio sobre el pecado del azúcar, su hermano distanciado, el Dr. John Harvey Kellogg, edificaba un reino muy diferente y mucho más aterrador, un imperio de eugenesia. Este era el oscuro pasado del Dr. John. Después de perder la demanda en 1920, el Dr. John, humillado y con la prohibición de usar su propio nombre en sus cereales, no se retiró. Redobló sus esfuerzos. Todavía tenía su sanatorio de Battle Creek, su templo de la salud y su fama mundial como cirujano y gurú de la salud. Canalizó toda su prodigiosa y obsesiva energía hacia su verdadera pasión, una causa que consideraba mucho más importante que los copos de maíz, la purificación de la raza humana. John Harvey Kellogg fue uno de los líderes más prominentes, poderosos y fanáticos del movimiento eugenésico estadounidense. La eugenesia era una pseudociencia progresista popular de principios del siglo XX, un movimiento adoptado por élites, desde presidentes de la Ivy League hasta jueces de la Corte Suprema. Sostenía que la sociedad humana podía mejorarse mediante una mejor reproducción, abogando por alentar a los aptos a reproducirse y, crucialmente, evitar que los no aptos tuvieran hijos. Para el Dr. John, esto no era un pasatiempo, sino el tema central de toda su filosofía médica. Su obsesión con la dieta, la vida sana y, sobre todo, la masturbación, estaba ligada a esta cosmovisión eugenésica. En su infame libro de 500.000 copias, Hechos sencillos para viejos y jóvenes, el Dr. John
expuso sus horribles teorías. Argumentaba que el autoabuso era la mayor causa de decadencia racial. Creía que agotaba la fuerza vital de la juventud estadounidense, lo que conducía a una raza degenerada de personas débiles de mente y enfermizas. Era, en su opinión, una autopolución que estaba destruyendo la pureza de la raza. Sus curas para este pecado, que defendía en su libro y practicaba en sus pacientes, eran nada menos que tortura médica. Esto no era solo un conflicto de intereses, era un profundo abuso de su autoridad médica y religiosa. Para los niños pequeños, abogaba por la circuncisión sin anestesia, creyendo que el breve dolor sería un castigo saludable y un poderoso disuasivo. Para los casos más persistentes, recomendaba pasar una sutura de plata por el prepucio, un alambre doloroso diseñado para hacer imposible la erección, una práctica que, según afirmaba, había usado en sí mismo de joven. Para las niñas, era aún más brutal. Recomendaba la aplicación de ácido carbólico puro en el clítoris, quemando químicamente las terminaciones nerviosas para destruir toda capacidad de placer antinatural. En casos extremos, abogaba por la mutilación genital femenina. Este fue el hombre que había inventado el cereal para el desayuno. Este fue el profeta de la salud. En 1914, el mismo año en que Will fundó su empresa, el Dr. John fundó la gran obra de su vida, la Race Betterment Foundation. Este fue el motor oficial y fuertemente financiado de su campaña eugenésica. Desde la sede del sanatorio de Battle Creek, organizó conferencias nacionales sobre la pureza racial, reuniendo a los principales eugenistas de la época. Su trabajo no era solo teórico. El Dr. John, como cirujano jefe del sanatorio, tenía el poder de actuar según sus creencias. Fue un destacado defensor de la esterilización forzada. Michigan, como otros 30 estados en ese momento, había aprobado leyes que permitían al Estado esterilizar por la fuerza a los deficientes mentales y a los débiles mentales. El Dr. John fue uno de los practicantes más entusiastas de esta política. Formó parte de la Junta de Salud de Michigan, que aprobaba estas esterilizaciones. Según sus propios registros e informes de la Sociedad Histórica de Michigan, realizó docenas de estas operaciones, esterilizando a pacientes, a menudo mujeres jóvenes, pobres o inmigrantes, a quienes él personalmente consideraba no aptas para reproducirse. En efecto, utilizaba su autoridad médica para promulgar sus teorías de purificación racial en las personas vulnerables bajo su cuidado. Esta visión eugenésica también era, como su biógrafo Howard Markel documentó meticulosamente, intrínsecamente racista. El sanatorio de Battle Creek, el templo de la salud, era una institución exclusivamente blanca. El Dr. John, quien escribió extensamente sobre la decadencia racial, se negó a admitir pacientes afroamericanos. Su visión de la mejora de la raza era solo para la mejora de la raza blanca. Este fue el oscuro legado paralelo del nombre Kellogg. El pecado del Dr. John no fue comercial, como el de su hermano, sino un pecado de fanatismo, un abuso médico y moral de poder que utilizó el lenguaje de la salud y la religión para justificar una campaña de purificación racial y social. La guerra legal interna entre los hermanos, que había durado de 1907 a 1920, no fue, desde esta perspectiva, solo una lucha por una marca comercial, sino una batalla por el alma del nombre Kellogg, Wonquill. Argumento legal del Dr. John era esencialmente moral. Soy el Dr. Kellogg, el hombre de ciencia y salud. Él es Will, el lacayo, y está mancillando mi buen nombre con su producto azucarado venenoso. Está cometiendo un fraude contra el público al asociar su comida pecaminosa con mi comida saludable. El argumento legal de Will era puramente comercial. Soy W.K. Kellogg. Esta es mi firma. Construí este negocio de la nada mientras él no hizo más que demandarme. Tengo derecho a mi propio nombre y tengo derecho a vender un producto legal. Cuando la Corte Suprema de Michigan falló a favor de Will en 1920, fue una victoria histórica del comercio sobre la ideología. Al tribunal no le importaban las implicaciones morales
o religiosas del azúcar. Le importaban la ley de marcas y la identidad individual. El veredicto declaró que la nueva definición comercial y pecaminosa de Kellogg de Will era la legalmente dominante. El Dr. John, el profeta, había sido legalmente expulsado del legado comercial de su propia familia. Esto dejó pendiente el último escándalo sin resolver, las prácticas laborales de la nueva y victoriosa compañía Kellogg. La corporación de Will no era el culto racista y fanático de su hermano, pero era una potencia industrial del siglo XX y funcionaba con los mismos principios que sus rivales. Como señaló el Departamento de Trabajo de Michigan en un informe de 1925, la reluciente fábrica de Battle Creek, con aspecto de catedral, no estaba exenta de peligros. Los accidentes industriales provocados por los rodillos, cortadoras y máquinas de envasado de alta velocidad eran una grave preocupación. Además, una parte significativa de la fuerza laboral, especialmente en los departamentos de envasado, era mano de obra femenina con bajos salarios. Esta era una táctica industrial común. A las mujeres se les pagaba una fracción de lo que ganaban los hombres, una medida de ahorro de costos que ayudaba a financiar los enormes presupuestos publicitarios multimillonarios de Will. La dulce niña del maíz en la caja era un ideal sano y con mejillas sonrosadas. La realidad para muchas de las mujeres que empaquetaban esa caja era un mundo de bajos salarios y trabajo industrial repetitivo y peligroso. Este fue, entonces, el legado dividido y tóxico de los dos hermanos. Comenzaron con una única invención accidental, pero su conflicto personal, amargo y de por vida, había fragmentado el legado familiar. Un hermano, el Dr. John, se transformó en un tirano médico, abusando de su autoridad religiosa y médica para impulsar una cruzada oscura, racista y eugenésica. El otro, W.K., se convirtió en un titán comercial, abusando de la confianza del público al comercializar dulces azucarados como alimentos saludables, una medida que a la larga contribuiría a una crisis de salud nacional. Ambos hermanos, a su manera, fueron falsos profetas. John prometió una raza pura y Will prometió diversión saludable. Ambos, al final, vendían un producto que, como el siglo XX demostraría, era profunda y peligrosamente tóxico. El trágico desenlace de los hermanos Kellogg. Mientras el imperio comercial de Will Kellogg conquistaba el mundo, las vidas personales de los dos hermanos se desintegraban en la tragedia. La victoria legal que aseguró la compañía de Will también consolidó un amargo y perpetuo distanciamiento. Las últimas décadas de la dinastía Kellogg no se definieron por el éxito, sino por el lento y agonizante declive del Dr. John y las huecas pérdidas personales de su victorioso hermano. Este fue el gran cisma de la familia Kellogg, los dos hermanos, quienes ahora gobernaban reinos separados y enfrentados desde extremos opuestos de Battle Creek, pasarían el resto de sus largas vidas como amargos rivales, y su conflicto era personal, filosófico y total. Will, el pragmático, había construido un imperio global de azúcar, marketing y ganancias comerciales. John, el profeta, dedicaría sus años restantes a una cruzada pseudocientífica fanática para purificar la raza humana. La desintegración trágica final de la dinastía Kellogg es la historia de estos dos legados paralelos en guerra, una historia de cómo dos hermanos unidos por la sangre, pero divididos por la ambición, pasaron sus últimas décadas tratando de borrarse el uno al otro, tanto en vida como en la muerte. La primera y más pública tragedia fue el lento y agonizante declive y caída del Dr. John Harvey Kellogg. La demanda de 1920, que él mismo había iniciado, fue una herida catastrófica y autoinfligida. El hombre que durante décadas había sido el indiscutible y mundialmente famoso Dr. Kellogg, ahora tenía prohibido legalmente usar su propio nombre en su propia invención. Fue una humillación de la que su ego y su negocio nunca se recuperarían. Él, el profeta, se vio obligado a observar cómo Will, el lacayo, tomaba su invención, la pervertía con azúcar y la utilizaba para convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo.
Cada caja roja y verde de Kellogg's que salía de la línea de producción de su hermano, cada firma de W.K. Kellogg en un anuncio nacional, era un insulto público personal. El Dr. John, en su furia, intentó competir. Todavía tenía su propia pequeña empresa, la Battle Creek Food Company, el negocio original de alimentos saludables del sanatorio. Continuó produciendo sus propios cereales puros, como Sanitarium Bran y Cebac. Pero era un profeta, no un hombre de negocios. Ciertamente, no era un comercializador. Era patológicamente incapaz de comprometerse. Se negó a añadir azúcar, a usar dibujos animados llamativos o publicidad frívola. Sus cereales eran, como siempre lo habían sido, alimentos saludables, lo que significaba que eran insípidos, poco atractivos y caros. Intentaba vender penitencia en una caja, mientras su hermano vendía placer. El resultado fue una conclusión inevitable. La compañía de Will, impulsada por un presupuesto publicitario multimillonario, conquistó el mundo. La compañía de John, impulsada por su propia rectitud, languideció y fracasó. Fue una humillación pública diaria que se desarrollaba en los estantes de los supermercados de Estados Unidos. Pero el Dr. John todavía poseía su verdadero reino, el sanatorio de Battle Creek. El sanatorio era su fortaleza, su templo de vida biológica, el palacio multimillonario donde aún era un rey. Era un resort de salud de lujo que durante décadas había atraído a las personas más ricas y famosas del mundo, incluyendo a Henry Ford, Thomas Edison, Amelia Earhart y J.C. Penney. Todos acudían en masa a Battle Creek para ser curados por el gran Dr. Kellogg, para someterse a sus extraños, teatrales y a menudo tortuosos tratamientos, enemas de agua helada, duchas de yogur, baños de luz eléctrica y marchas saludables de 5 millas. El sanatorio no era solo un hospital, sino una experiencia. Tenía su propia orquesta, sus propios grandes comedores y su propio ejército de enfermeras sonrientes y personal uniformado. Era un monumento a su enorme ego, y la Gran Depresión lo destruyó. La caída del mercado de valores de 1929 fue el único enemigo que la vida biológica del Dr. John no pudo derrotar. Su clientela, los ricos industriales y socialites de la Edad Dorada, fueron aniquilados de la noche a la mañana. Ya no tenían el ingreso disponible ni la inclinación de gastar miles de dólares en curas de descanso y enemas de yogur en Michigan. El sanatorio, con sus enormes gastos generales, su ejército de personal y su orquesta, era un dinosaurio financiero construido para una era de excesos que ahora había terminado. Mientras la compañía de Will prosperaba irónicamente durante la Depresión, sus cajas baratas de copos de maíz de 10 centavos eran un alimento básico para una nación hambrienta. El templo de lujo de John perdía dinero. El Dr. John, el genio, que siempre se había burlado de la mente de conserje de Will, ahora se reveló como un pésimo hombre de negocios. Era financieramente inepto. Había invertido el dinero del sanatorio en sus otros proyectos fanáticos, particularmente en su Race Betterment Foundation. No tenía reservas de efectivo. Por primera vez en su vida adulta, estaba endeudado. Intentó mantener el sanatorio a flote, pero el final era inevitable. En 1942, el sanatorio de Battle Creek, la Universidad de la Salud, el spa médico más grande del mundo, se declaró en bancarrota. El golpe humillante final provino. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Retomemos desde aquí, del gobierno de los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos, necesitando instalaciones para tratar la avalancha de soldados heridos en la Segunda Guerra Mundial, compró todo el complejo de 30 edificios por una miseria. El Templo de la Vida Biológica fue inmediatamente convertido en el Hospital del Ejército Percy Jones. Los grandes vestíbulos llenos de palmeras, donde la realeza había paseado una vez, se transformaron en salas de triaje. Las salas de hidroterapia, donde el Dr. John había practicado sus curas de agua,
se convirtieron en quirófanos. El sanatorio, la obra de su vida, su monumento, era ahora un hospital militar, un lugar lleno de la misma sangre, sufrimiento y realidades impura del mundo que tanto había intentado purificar. Fue la muerte simbólica definitiva de toda su filosofía. El doctor John Harvey Kellogg, el rey de Battle Creek, era ahora un rey sin reino. Se vio reducido a dirigir un pequeño motel y una clínica de salud en Florida, una sombra de lo que fue. Falleció un año después, en 1943, a los 91 años. Murió como un hombre cuyo genio, médico, era ahora casi universalmente descartado como charlatanería peligrosa, cuyo legado empresarial fue un fracaso total y cuyo propio nombre era legalmente propiedad del hermano que despreciaba. Este fue el final del profeta. Su línea dinástica personal era igualmente estéril. Él y su esposa, ella, no tuvieron hijos biológicos. Las creencias médicas fanáticas del Dr. John se extendían a su propio matrimonio. Él y ella tuvieron, según todos los relatos, una relación completamente célibe, viviendo en habitaciones separadas durante toda su vida. Habían criado a más de 40 niños adoptados, un acto generoso, pero que lo dejó sin un heredero en el sentido dinástico tradicional. Su rama del legado Kellogg, con todas sus obsesiones eugenésicas, era un callejón sin salida biológico e ideológico. Mientras el imperio del Dr. John se desmoronaba, el imperio de su hermano Will Keith Kellogg conquistaba el mundo, pero esta victoria, a su manera, estaba igualmente plagada de tragedia personal. Will, el pragmático, había ganado la guerra y ahora era uno de los hombres más ricos del mundo, el rey de los cereales. Sin embargo, era un rey que gobernaba sobre una familia rota y trágicamente maldita. El hombre que había pasado su vida luchando contra su hermano había creado al final una dinámica igualmente tóxica con sus propios hijos. Will, quien se había criado a la sombra de un hermano genio, no tenía paciencia con la debilidad, especialmente en sus propios hijos. Su relación con su hijo y heredero elegido, John Leonard Kellogg, fue un desastre. J.L. no era como su padre. No era un empresario despiadado. Era, según todos los relatos, un hombre tranquilo, sensible e intelectual, más interesado en la agricultura y la biología que en la publicidad o las líneas de producción. Will, en un brutal eco de su propio padre, confundió esta sensibilidad con debilidad. Obligó a J.L. a entrar en la empresa, preparándolo para el liderazgo, pero lo trató con la misma impaciencia y desprecio que el Dr. John le había mostrado a él. Los dos hombres chocaban constantemente. Will veía a J.L. como blando, indeciso y no lo suficientemente fuerte para dirigir el imperio. Humillaba públicamente a su hijo en las reuniones de la junta directiva, socavando su autoridad. J.L., por su parte, a menudo se horrorizaba por las despiadadas prácticas comerciales de su padre, que buscaban el beneficio a toda costa. Esta tóxica relación padre-hijo culminó en la década de 1920, cuando Will, en un acto final desgarrador de rechazo, expulsó a J.L. de la compañía. El mismo hombre que había construido un imperio, a partir de su propia rebelión contra un hermano dominante, había hecho ahora exactamente lo mismo con su propio hijo. El ciclo de rechazo paterno estaba completo. J.L., distanciado, se mudó a Australia para administrar los activos de la familia allí, efectivamente exiliado. La cadena de tragedias de la familia parecía casi bíblica. El otro hijo de Will, Carl, sufrió graves problemas de salud y nunca fue un candidato viable para el liderazgo, y los herederos de la familia parecían estar malditos. Dos de los queridos nietos de Will murieron jóvenes, uno en un accidente de avión. La dinastía Kellogg, como linaje, parecía estar desintegrándose. Y entonces llegó la ironía final y más cruel. A finales de la década de 1930, Will Keith Kellogg, el hombre que había construido un imperio visual global con las imágenes brillantes y coloridas de la dulce niña del maíz, comenzó a quedarse ciego. Sufría de glaucoma avanzado. Para la década de 1940, el rey de los cereales, el hombre que había derrotado a C.W. Post y al Dr. John,
el hombre que había estampado su firma en miles de millones de cajas, estaba casi completamente ciego. Era un rey ciego, un recluso, viviendo sus últimos años en su vasta finca de invierno en Pomona, California. Un hombre que podía escuchar el éxito de su compañía en la radio, pero que ya no podía ver el imperio que había construido. Este era el estado de la familia Kellogg en su acto final. 2 hombres viejos, amargos y aislados. El Dr. John, con su imperio en ruinas. La VK, con su familia hecha jirones, habían vivido en la misma pequeña ciudad durante más de 40 años como vecinos en guerra. Después de la demanda de 1920, casi no tuvieron contacto. Murieron con solo 8 años de diferencia. John en 1943 y Will en 1951, como amargos enemigos. Sin embargo, sus últimos actos en vida fueron sus fundaciones. Y estas fundaciones fueron su última declaración póstuma de guerra entre ellos. El legado del Dr. John Harvey Kellogg, el que había intentado construir, fue su fundación para la mejora de la raza. Este fue su regalo a la humanidad, una fundación construida sobre los principios oscuros, pseudocientíficos y racistas de la eugenesia. Era su plan para purificar la raza humana, esterilizando a los no aptos y promoviendo a los puros. Fue una ideología tóxica, odiosa y fanática, que después de su muerte se desvaneció rápida y silenciosamente en la oscuridad, una nota a pie de página vergonzosa y malvada en su historia. El legado de Will Keith Kellogg fue la Fundación W.K. Kellogg. En 1930, en el apogeo de la depresión, Will, ahora fantásticamente rico, destinó la mayor parte de su fortuna, de $600 millones, a esta nueva fundación. Fue en ese momento una de las donaciones filantrópicas más grandes de la historia humana. El motivo era la clave. Este fue el último jaque mate de Will contra su hermano. En un rechazo simbólico y profundamente significativo a toda la cosmovisión eugenésica del Dr. John, W.K. Kellogg dedicó toda su fortuna no a mejorar la raza, sino a ayudar a los niños. No a los niños aptos, no a los niños puros, sino a todos los niños, especialmente a los vulnerables, los pobres y los desfavorecidos, independientemente de su raza o aptitud. Los estatutos de la Fundación K. Kellogg fueron una refutación filosófica directa de la Fundación para la Mejora de la Raza. Fue la refutación final y definitiva del hermano pragmático. La dinastía de los hermanos en batalla de Battle Creek había terminado por fin. No dejó ninguna familia unida, ninguna línea de sangre de herederos para luchar por el botín. La familia, entendida como genes cohesivos, estaba extinta. El nombre Kellogg ahora estaba permanentemente dividido. Existía la compañía Kellogg, el imperio comercial basado en el azúcar, ahora dirigido por una línea de gerentes profesionales no familiares. Existía la Fundación W.K. Kellogg, un gigante filantrópico independiente y separado, uno de los más ricos del mundo, dedicado al bien social. Y luego estaba el otro Kellogg, el fantasma del Dr. John, un oscuro legado de charlatanería médica, racismo y eugenesia. Los 2 hermanos, en su amarga guerra de por vida, se habían asegurado de que la dinastía Kellogg nunca sería una dinastía en absoluto. No hubo herederos, ni una visión compartida, ni una familia unida. Solo hubo 2 legados en guerra, nacidos de un único lote accidental de trigo fermentado,